Esto es Buenos Días por BPI TV. Cuando vamos usualmente a la playa solemos ver una, dos o tres aguamala, como se le conoce popularmente, que también se le conoce como aguavivas o en su término, digamos, más profesional se le conoce como medusas. Pero se han reportado cantidad de este tipo de animales marinos en la costa del litoral venezolano. ¿Estaríamos ante un brote de medusas en Venezuela? Hoy está con nosotros para hablar de este tema Joxmer Scott Frías. Él es profesor e investigador sobre esta materia, es biólogo y nos va a poner en contexto acerca de lo que significa. Biólogo del Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la Universidad Central de Venezuela. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias, Mariori. Sí, hemos visto imágenes verdaderamente impresionantes. Los pescadores dicen que parecen como flores en el agua. ¿Estamos ante un brote de lo que se conoce como medusas o aguamalas o aguavivas? Ok, para poner en contexto, me gustaría comenzar explicando que esta especie en particular la podemos denominar bala de cañón, perdón, bola de cañón. Ok. Se conoce científicamente como Entomolophus meleagris. Normalmente durante este año suele haber presencia de esta especie, pero en pequeñas cantidades, una pequeña cantidad de individuos. Sin embargo, este año en particular, a partir de marzo, comenzamos a notar una presencia masiva de esta especie que podemos denominar un brote. Un brote básicamente nosotros lo denominamos aquel grupo de organismos de medusas que surgen y tienen generalmente la misma condición de edad, es decir, tienen el mismo tamaño, se están alimentando de la misma cantidad o sea, tiene la misma fuente de alimento. Entonces, eso podemos denominarlo como un brote, lo que está ocurriendo actualmente en la costa. Joxmer, cuéntanos algo. Entiendo que no hay una causa como tal específica, pero ¿ha tenido alguna incidencia el cambio climático que pudiese haber causado este brote de medusas en nuestro litoral venezolano? Sí, hasta el momento, desafortunadamente, no contamos con, eh, primero, las evidencias que nos demuestren cuáles pueden ser las posibles causas que hayan originado este evento. Sin embargo, una de las cosas que yo siempre comento en las entrevistas que he estado realizando es que necesitamos financiamiento para poder realizar esas investigaciones. Sería irresponsable de mi parte como científico atribuir esto que está ocurriendo, este evento en particular, a el cambio climático, porque para eso hace falta muchísimo estudio, estudios durante décadas, y no tenemos esa línea base. De hecho, algo que nosotros queremos tratar de realizar es comenzar a hacer esos estudios, porque bien, no podemos conocer de momento las causas que lo produjeron, pero sí sabemos que va a haber consecuencias a futuro. Entonces, es importante poder prevenir y tomar medidas apropiadas en su momento para tratar de contener y controlar estas situaciones en los próximos años si se vuelve a llegar a presentar. Sí, los pescadores señalan del estado de Aragua, por ejemplo, que nunca habían visto un brote de tantas medusas en la costa del litoral venezolano y decían que cuando extienden sus redes lo que sacan son puras aguamalas. Tú como biólogo habías tenido oportunidad de ver tantas medusas en un mismo lugar. Bueno, te comento mi experiencia de aproximadamente unos 15 años estudiando estos mismos. Hasta el momento no había tenido oportunidad de ver un brote como este. Sí había observado brotes, pero no en la cantidad y en la escala que se está presentando. Eso por un lado. Por otro lado, respondiendo a la pregunta acerca de la situación que están viviendo los pescadores, te hablo específicamente de la que pude recoger de pescadores, perdón, de Choroní. Ujú. Ellos tienen muchísimo más tiempo realizando esta actividad, y como tú dices, no habían tenido oportunidad de ver un evento, un fenómeno similar como el que está ocurriendo. De hecho, es algo atípico por completo, y en la literatura científica de Venezuela, del Caribe Sur, no hay eventos registrados como de la magnitud que se está presentando actualmente.
Y eso es uno de los puntos importantes que necesitamos nosotros para poder estudiar. O sea, primero conocer cuáles pueden ser esas posibles causas y establecer las consecuencias para las actividades pesqueras y las diferentes actividades que se realizan en el país. Cuéntanos un poco cuál es el efecto que puede tener el contacto de esta especie con la piel de la persona. Ok, esta especie en particular, la bola de cañón, Bola de cañón. resulta que su urticaria, la urticaria que produce es leve. ¿Okay? En realidad no representa un peligro para la salud pública de momento. Entonces, sin embargo, una de las cosas que yo siempre le recomiendo a las personas es, sea cualquier animal, bien sea esta medusa bola de cañón o cualquier otro, en lo posible no tratar de acercarse porque no conocemos primero el animal y por otro lado, a pesar de que no es urticante, dependiendo de la persona y el sistema y cómo se encuentre su salud y su sistema inmunitario, va a producir una reacción alérgica. Entonces, en lo posible, niños, ancianos, adultos mayores deberían tener un poco más de cuidado con estos organismos. Y bueno, las personas con buena salud no significa que tengan que acercarse o puedan manipular estos organismos. Mi recomendación es que no, a pesar de que este animal, la urticaria que produce es leve. ¿Okay? Ahora, yo recuerdo que de niña uno solía jugar con este tipo de aguamalas en la orilla, porque uno pensaba que ya cuando estaban muertas no tenían ningún tipo de efecto. ¿Es esto cierto o aún guardan algún tipo de efecto estando muertas? Sí, bueno, cuando ya estos animales se encuentran en la orilla, podemos decir que están muertos. Pero, ¿qué ocurre? Las células que producen esta urticaria pueden permanecer activas durante cierto tiempo. Entonces, mi recomendación es, en lo posible, tratar de no manipularla ya cuando están en la arena y sobre todo en el agua, porque resulta que generalmente cuando manipulamos estos animales en el agua, rompemos los tentáculos, liberamos esas células urticantes y muchas más personas pueden resultar afectadas estas células que se liberan en el agua. Yo he tenido, digamos, la oportunidad o la experiencia de tocar alguna sin querer y de verdad que arde o pica mucho hasta el punto de llegar a tomar algún tipo de antihistamínico, con una o dos. Cuando son tantas, ¿tiene un efecto mayor o en este caso de bola de cañón no se siente casi nada? Porque veo el pescador ahí en esa imagen y me da de todo. Bueno, en realidad yo no recomiendo para nada que hagan esto que estuvimos haciendo nosotros. De hecho, en una de los Ay, Dios videos mío, soy ya lo yo estoy viendo, porque ya vi. necesitaba tomar, sí, necesitaba tomar esas muestras porque algo que nos ha llamado muchísimo la atención es que normalmente a este animal lo habíamos visto con colores translúcidos. Sin embargo, estamos notando también que hay individuos amarillos, de color violeta, y bueno, necesitaba tomar esas muestras. Por eso me ven dentro del agua. Ya te Ya estoy viendo, qué valiente. producen urticaria, pican, ¿ok? Pero no es no arde, no es doloroso, es simplemente una sensación incómoda. En mi caso, como sé que estoy sano, que no soy alérgico, no, por eso lo hago y no tuvo consecuencias o efectos secundarios para mi salud, ¿ok? O sea, Pero pero como la les digo, no recomendación es recomiendo que la hacer gente esto. no lo haga, ni siquiera los pescadores. Correcto. La recomendación es que Ok. no se acerquen a estos animales en lo posible, porque es como comentaba, no sabemos primero cómo está nuestro sistema inmunológico, si somos alérgicos o no a estos animales. Ya yo sé que yo no soy alérgico, por eso me atreví a hacerlo para tomar esas muestras, para capturar esos individuos que necesitaba para el laboratorio y para analizarlo. ¿Cómo se reproducen estas especies? O sea, ¿por qué hay tantas? Es lo que no logro comprender. Perfecto. Fíjese que el ciclo de estos animales es muy complejo.
Tanto así que tiene básicamente dos fases. Una fase que se encuentra en el fondo marino y la fase que nosotros conocemos, que es la que se encuentra en la columna de agua. Generalmente una hembra y un macho liberan gametos, en lo que nosotros conocemos como huevo y esperma en el agua. Luego eso produce una pequeña larva que va hasta el fondo y se fija. Allí comienza su primer ciclo, que es un ciclo en el fondo. Nosotros le denominamos ciclo bentónico. En él hay un pequeño pólipo parecido a una anémona que va con el tiempo, dependiendo de las condiciones de alimentación, temperatura, oxígeno, o sea, varios factores, va a hacer que ese pólipo se active y comiencen a salir pequeños organismos que denominamos efira, que son unas medusas muy pequeñas. Y eso es lo que con el tiempo, a medida que se va desarrollando el organismo, puede dar estas medusas que observamos en el mar. ¿Qué ocurre? Algo importante. Resulta que en el fondo marino hay muchos de de esta fase, de estos pólipos. Y generalmente cuando ocurren cambios, que todavía no hemos determinado cuáles fueron esos cambios que produjeron este brote, esos pólipos liberan una gran cantidad de estas pequeñas medusas, por denominarlo de alguna forma, que es lo que produce a futuro este brote que estamos notando. Tengo entendido que esto, al igual que los corales invasores, han afectado, por ejemplo, la presencia de sardinas en las playas, que a su vez sirve de carnada para poder capturar otros peces. Cuéntame justamente cuál es el efecto, según las investigaciones que ustedes han realizado, de este tipo de brotes en el resto de las especies marinas. Ok, bueno, resulta que hay situaciones. Uno que es cierto y ya está bastante medido y hay información, contamos con información, es acerca del aumento de la temperatura del mar que se ha presentado durante este año. Ese puede ser una de las causas posibles que ha ocasionado la disminución de sardinas. Sin embargo, no soy experto en este tema, pero es la información que he escuchado por parte de mis colegas. Por otro lado, efectivamente, como dicen, estas medusas pueden tener o ocasionar que haya una disminución en el alimento que resulta indispensable para las sardinas. Entonces, de allí viene nuestra preocupación, nuestra necesidad para financiar proyectos desde el Instituto de Zoología y Ecología Tropical para poder entender y establecer cuáles pueden ser esas posibles consecuencias que van a traer este brote a futuro. ¿Cuáles son esas condiciones que podemos observar en el futuro? Bueno, se puede, o por lo menos lo que ha demostrado la evidencia en otros países, los estudios en otros países, es que produce una disminución de la fauna nativa, bien sea peces, organismos de importancia ecológica. Estos brotes, una vez ocurren, suelen intensificarse con el tiempo, es lo que se ha observado, es la experiencia que han tenido en otros países. Entonces, por eso nuestro interés para poder estudiar y comprender cuáles fueron las causas que originaron este brote y cuáles pueden ser las consecuencias que puede traer en nuestros ecosistemas. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que puedan desarrollar esas investigaciones que le permitan determinar las causas y sobre todo cómo puede enfrentarse este brote de medusas que está afectando sin duda alguna todo lo que tiene que ver con la parte marina y bueno, y directamente a los pescadores que viven de la pesca junto con todas sus familias. Gracias por acompañarnos el día de hoy para ponernos en contexto con respecto a este tema porque tenemos que manejar la información para ser cuidadosos cuando vayamos a las playas del litoral venezolano. Feliz día para ti. Muchísimas gracias, Mario. Feliz día. Gracias por acompañarnos. Estábamos conversando con Joxmer Scott, él es biólogo y nos estaba poniendo al tanto sobre lo que significa este fenómeno.